Hola, ¿qué tal? Los saluda Javier Arguedas con un nuevo repaso semanal, un resumen casual de algunas de las noticias internacionales más destacadas de esta semana, tras 3 semanas de ausencia que fueron simplemente por motivos de trabajo, algo de que estar más bien agradecido en estos tiempos de pandemia. Así que vuelvo esta semana y estos son los temas que me gustaría destacar con ustedes. En esta, la semana 48 de este año 2020. Comenzamos con la lucha de poder en Estados Unidos y la negativa de Donald Trump de conceder el triunfo electoral a Joe Biden, los disturbios en Guatemala tras la aprobación de un presupuesto que han desatado una protesta social, el asesinato de un importante líder del programa nuclear en Irán que pondría en aprietos a la administración de Joe Biden y finalmente las protestas en Francia en contra de la violencia policial tras intensos debates y medidas del gobierno. Bueno, esto por supuesto por aparte de la muerte de Diego Armando Maradona que dio la vuelta al mundo, una noticia de enorme relevancia también esta semana. Pero vamos a comenzar con el estado actual de la situación en Estados Unidos tras el triunfo electoral de Joe Biden y la negativa de Donald Trump de conceder este triunfo a su rival demócrata. Para recordar cómo llegamos aquí hay que ver la situación de las elecciones en Estados Unidos, donde este año a raíz de la pandemia vimos un enorme volumen de votos que se emitió a través de carta, o sea, por correo y no de forma presencial en los recintos electorales. La razón, por supuesto, es que la gente no quería exponerse al virus en los centros de votación, pero además hay un aspecto, digamos, cultural y es que los demócratas tienden a votar muchísimo más por carta que los republicanos. Es por eso que vimos una retórica de Donald Trump desde el inicio de este proceso electoral en contra de esa votación por correo, en contra de esa votación por carta. Y cuando se procesaron los resultados, a raíz de que los republicanos suelen ir a los centros de votación donde se procesan más rápido los votos que los que llegan por correo, que tienen que ser obviamente verificados para asegurarse de que no haya fraude, pues vimos que en los primeros momentos los resultados favorecían enormemente a Donald Trump, incluso en algunos bastiones demócratas, y luego, conforme se procesaron esas cartas que tardan más en realizar ese proceso de escrutinio, empezamos a ver que los demócratas iban acumulando más y más votos. Y eso permitió a Donald Trump dar la impresión de que aquí algo no estaba bien y de que había un fraude masivo en estas elecciones que perdió con un margen muy significativo, sobre todo si consideramos el voto popular. Bueno, esto llevó al equipo legal de Donald Trump a hacer demandas en diferentes estados para demandar un recuento de los votos y para denunciar este fraude masivo, pero como piedras de dominó, una a una estas demandas han ido cayendo en los tribunales y ante cualquiera de las entidades responsables por no haber ninguna evidencia de fraude. Y así lo titulaba aquí también Infobae: Trump perdió otro recurso judicial contra el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Este caso fue en el caso de Filadelfia, uno de los estados claves sin el cual Donald Trump no podía prácticamente ganar este proceso electoral. Las demandas siguen, pero estamos a días de que ya se certifique formalmente el triunfo de Joe Biden. Vamos a ver si entonces Donald Trump definitivamente concede esa elección a su rival. Pero también hay que ver hacia el futuro y aquí hay otro aspecto muy importante y es qué va a pasar en el Senado de Estados Unidos, que va a ser vital para el gobierno de Joe Biden. En estos momentos no se sabe quién va a tener la mayoría en el Senado. En principio la tendrían los republicanos, pero si hay un triunfo electoral en enero en las elecciones en el estado de Georgia, que por cuestiones particulares tienen lugar en ese mes de enero, a raíz de que tiene que haber una segunda ronda, los demócratas podrían tener la mayoría en el Senado si ganan esa crucial batalla de Georgia. Así como lo titulaba aquí Excelsior, Trump emprende batalla por el Senado, hace campaña en Georgia. Esto tratando por lo menos de que su legado deje esa mayoría en el Congreso, en el Senado, para imposibilitar o dificultar la gobernabilidad bajo la administración de Joe Biden. De manera que todavía hay mucho que ver en esta batalla electoral en Estados Unidos y vamos a ver cómo se desarrolla tanto la batalla judicial de Donald Trump en sus últimos días como esa batalla electoral en el estado de Georgia. Bueno, noticias bastante alarmantes nos han llegado esta semana desde Guatemala y también en los días anteriores. Un movimiento social que exige ya la renuncia del presidente Alejandro Yamatei y que se ha manifestado en las calles del país y sobre todo de la capital, la última vez este sábado, así como lo titulaba aquí la Prensa Libre, 28N, la crónica en imágenes de la revolución de los frijoleros que pidió la renuncia de Yamatei.
Bueno, hay que tomar en cuenta muchos aspectos para entender lo que está pasando en Guatemala, pero el desencadenante de todo esto fue el presupuesto para el año 2021 que fue propuesto por el Ejecutivo y que desencadenó estas protestas por considerarse que a pesar de que debía mitigar sobre todo los efectos económicos de la pandemia en la población, no hacía mucho o nada por combatir la pobreza, que es lo que realmente está afectando a la gente en Guatemala, y la gente se cansó de que solamente se destinaran los fondos del gobierno, por ejemplo, a proyectos de infraestructura que se sabe son muchas veces fuente de corrupción. Y a esto se suma una desconfianza general en el gobierno de Alejandro Yamatei, que se considera que no ha manejado bien la pandemia, tampoco la crisis económica que enfrenta el país, ni los desastres naturales que también han afectado con los huracanes y las tormentas en los últimos días a Guatemala. Y además de eso hay que recordar que Alejandro Yamatei es un presidente que llegó al poder en Guatemala con tan solo un 13% de los votos en una primera ronda electoral, ganó la segunda ronda de un voto bastante dividido, pero hay que tomar en cuenta que en principio solo el 13% de la gente en Guatemala quería que él fuera el presidente en un inicio. Así que lógicamente el nivel de tolerancia para la administración de Yamatei es bastante bajo y es un político de larga tradición que sin embargo es ampliamente cuestionado por nexos aparentemente, entre otras cosas, con el narcotráfico y también se ha cuestionado que está involucrado en varios actos de corrupción. Así que, lógicamente, cuando hay presidentes que tienen un cuestionamiento o donde hay dudas sobre su transparencia, esto también de alguna forma contribuye a ese descontento social. Bueno, el presupuesto al final de cuentas tuvo que ser retirado, eso lo hizo el Congreso en una reunión secreta que además no incluyó algunos de los sectores clave del Congreso y de los partidos políticos, pero se logró entonces retribuir o retirar, mejor dicho, ese presupuesto temporalmente. El presidente Alejandro Yamatei ignoró un llamado a renunciar que le hizo el mismo vicepresidente, o sea, su compañero de fórmula, y en vez de eso instauró una mesa de diálogo. Bueno, después de esa mesa de diálogo parece, según informa aquí también la prensa libre, que ya ese presupuesto 2021 va a ir al Congreso en el mes de diciembre con las propuestas de ese diálogo ciudadano, pero este es un periodo bastante breve y aparentemente no se han terminado de incorporar soluciones reales a el latente problema de la pobreza o de la desnutrición infantil, por ejemplo, en Guatemala. De manera que los disturbios y las protestas probablemente vayan a continuar también en los próximos días y van a seguir poniendo bajo presión al gobierno de Alejandro Yamatei. Bueno, nuevas tensiones en Medio Oriente han fijado la atención internacional en esta región una vez más, esta vez por nuevas tensiones entre Irán e Israel. Así como lo titulaba aquí El Espectador, aumenta la tensión entre Irán e Israel por el asesinato del científico Mohsen Fakhrizadeh. Bueno, esta figura es importantísima para el programa nuclear de Irán, un asunto espinoso que ha generado enormes controversias y tensiones internacionales. Recordemos que Irán había pactado un acuerdo nuclear en el que aceptaba, por ejemplo, la supervisión de sus programas nucleares con muchos de los países importantes del oeste, o sea, del mundo occidental, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea. Donald Trump decidió retirarse de ese acuerdo nuclear y desde entonces está un poco en veremos qué va a pasar con ese acuerdo nuclear con el que las potencias occidentales buscaban en realidad mantener bajo control las actividades de desarrollo de armas nucleares de Irán, algo que por supuesto va también en el interés de Israel, que es su enemigo acérrimo y que se considera constantemente amenazado por Irán. De la misma manera, Irán se ve constantemente amenazado también por Israel. Y ese es un poco el conflicto que se ha desarrollado y desatado ahora. Israel había dado a entender ya en múltiples ocasiones en alianza con Estados Unidos que no se puede confiar del todo en Irán, que Irán está desarrollando armas nucleares a pesar de haberse comprometido a no hacerlo y que se tiene que intervenir de formas quizá un poco menos éticas. Eso de alguna forma se había ya dado a traslucir entre las declaraciones del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Bueno, ahora vemos el asesinato de quien se consideraba la cabeza, el corazón de ese programa nuclear, un científico que sin embargo no estaba mucho en los titulares, no se conocía mucho, parece que el gobierno de Irán lo mantenía con un perfil bastante bajo. Ahora falleció en este asesinato que aparentemente tuvo lugar en el norte de la capital o al norte de Teherán y que Irán asegura fue obra precisamente de Israel, a pesar de que lógicamente todavía no se tiene, digamos, información concisa sobre la autoría de este ataque.
¿Qué va a pasar ahora? Bueno, según manifiesta el gobierno de Irán, y esto es un aspecto interesante, cuando menos a considerar, pues dice que no va a caer en la trampa, como se dice, sionista, esto según las palabras del presidente iraní Rouhani. Bueno, ¿a qué se refiere cuando habla de esta trampa? Habla del hecho de que esto podría ser una maniobra, si se entiende y se interpreta, eso sí, es muy importante tomar eso en cuenta, el lado iraní de la historia, pues esto sería un intento por complicar y dificultar las posibles relaciones del gobierno iraní con el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos, una figura clave. Aparentemente hay planes del gobierno de Donald Trump por dificultarle la política exterior en la medida de lo posible a Joe Biden. Hemos visto ya acciones bastante hostiles en contra de China para hacer esas relaciones más difíciles, y también sabemos que las relaciones entre Estados Unidos e Irán se han deteriorado significativamente bajo el gobierno de Donald Trump, algo que va, por supuesto, en el interés de Irán y que podría ser también un aliciente para este tipo de ataques. Sin embargo, es solamente un lado de la historia. Israel todavía no se ha adjudicado la autoría de este ataque, pero asegura que hay que desconfiar en cualquier medida de Irán. Así que siempre son los dos lados y las dos versiones que hay que tomar en cuenta. Bueno, y disturbios también los vimos en Francia y han crecido en los últimos días en un movimiento de protesta que también pone bajo presión al presidente Emmanuel Macron. Así como lo titulaba aquí, la tercera manifestaciones en Francia contra proyecto de ley que prohíbe grabar la acción policial. Este es quizá el aliciente o el desencadenante de este último movimiento de protestas, simplemente un proyecto de ley que intenta reforzar la seguridad en el país y que incluye que no se pueda, como lo dice aquí ese artículo, grabar a los policías durante sus intervenciones policiales cuando estén atendiendo alguna emergencia. Esto genera enorme descontento y preocupación entre los habitantes porque de alguna manera se asume que protege demasiado a las fuerzas policiales y les da vía libre para agresiones y para una brutalidad policial que se sabe es un problema bastante latente en la policía francesa. El gobierno justifica esta medida en el sentido de que el país se encuentra bajo una amenaza latente de atentados. El año 2020 ha visto bastantes atentados de diversa índole en Francia y ha obligado a las autoridades a implementar medidas más severas para proteger la seguridad de los habitantes. Pero, por supuesto, esto viene también con un trasfondo social y con un problema mucho más profundo y mucho más de trasfondo. Y es que, así como lo titulaba aquí el Heraldo de México, los policías golpean brutalmente a un hombre negro en Francia. Francia está viviendo un momento quizá comparable con el que vivió Estados Unidos con la muerte de George Floyd. En este caso se trataba de un músico que fue abatido por la policía en su propio estudio y que ha desatado enormes protestas y enorme indignación, incluso del mismo presidente Emmanuel Macron, por lo menos en sus discursos, en relación con la forma en la que la policía trató a este ciudadano en una muestra que se considera evidentemente racista. Entonces, si se suman esos dos factores, por un lado, la brutalidad policial, que claramente no está bajo control y no se está tratando de forma adecuada tampoco por parte del gobierno, y una nueva ley que además protege a la policía para invisibilizar, según los críticos, acciones como esta, pues lógicamente vemos ese detonante de esas protestas sociales. Esto además podría convertirse en una ola de protestas que involucre el descontento de muchos otros sectores, incluyendo por supuesto las restricciones de la pandemia, los problemas económicos y en general el gobierno de Emmanuel Macron, que a pesar de haber llegado al poder con enormes ambiciones, pues faltando ya poco tiempo para que se termine su periodo de gobierno, no ha logrado cumplir con sus promesas de esa transformación de Francia en un país pujante, por lo menos en materia, cuando menos económica. Y recordemos que también ha habido movimientos de protesta anteriores, como los llamados chalecos amarillos, que exigían también cambios en la política que estaba siguiendo Emmanuel Macron. Así que es un contexto político bastante complicado, un contexto social bastante complicado también en un país que tiene evidentemente un problema de racismo que ahora se está viendo reflejado ya en el movimiento social. Así que veremos qué pasa en los próximos días y meses en Francia. Bueno, y así llegamos al final de este repaso semanal. Si les gustó, recuerden como siempre compartirlo y comentarlo. Yo los espero, ojalá, la próxima semana y hasta entonces, que la pasen bien.